Asómate a Viveiro. Vive Viveiro. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bien, hoy tenemos una sorpresa. Estos días pasados, tras cerrar la conexión al final de la, bueno, cerrar conexión no, tras terminar la última sesión, nos hemos quedado con los micros charlando y hemos visto que la gente se ha animado. Entonces hoy, después de cerrar, de clausurar las jornadas, vamos a abriros el micro y vamos a abriros la cámara para que podáis hablar con nosotros, comentar cosas y bueno, para llevar un orden, lo que vamos a hacer en el chat, además de lo de las preguntas, el que quiera hablar, que me ponga, yo quiero hablar, o para que en la primera ronda todos podamos hablar sin pisarnos y ya en la segunda pues vamos hablando según salgan los comentarios, según salgan los temas, ¿de acuerdo? Gracias. Adelante, Pep. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, para finalizar estas cuartas jornadas de Viveiro, como aquel que dice, tenemos el honor de recibir como traca final al doctor Felipe Cereza Andreo. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Doctor Felipe Cereza Andreo es investigador postdoctoral Juan de la Cierva del Ministerio de Ciencia y Universidades en la Universidad de Cádiz, coordinador de la línea de Arqueología Subacuática de la UCA, la Universidad de Cádiz, y profesor coordinador de las prácticas del Máster de Arqueología Náutica y Subacuática. Hoy nos viene con un temazo que ya su mismo título trae intriga y es entre las columnas de Hércules, Arqueología Subacuática de un espacio privilegiado, la Bahía de Algeciras y por ello el proyecto Heracles. Para mí es un placer hoy presentaroslo. No sé si me oyes, ¿tienes el micro activado, Felipe? Sí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues oye, un placer. Es la primera vez que nos conocemos nosotros en persona, como aquel que dice, Sí, que sí. nos vemos la cara, pero tenemos muchos amigos en común. Y nada, la traca final, como he dicho antes, toda tuya. Espero que les guste a todos los asistentes y que disfrutes con nosotros esta tarde. Te doy paso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues me habéis dejado una presión enorme con eso de la traca final y con eso de este vídeo maravilloso y esa música épica que ya no sé si lo voy a poder superar. Pero en primer lugar, bueno, agradecer, voy a ir mientras compartiendo la pantalla, agradecer a la organización del evento, sobre todo al Ayuntamiento de Viveiro, a FEDAS, a la Diputación de Lugo, a la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas y a la UNED Lugo, y muy especialmente a Pep, a Antón, a Raúl y a todos los que estáis haciendo posible estos encuentros, que ya van por su cuarta edición y todos los años cada vez van atrayendo más público, más interés, y eso es un éxito notable para vosotros y también para el propio desarrollo de esta disciplina que nos gusta tanto a todos, que es la arqueología subacuática y la historia marítima. Bien, pues para empezar, como comentábamos, la presentación tiene como título Entre las columnas de Hércules, arqueología náutica de un espacio privilegiado, la Bahía de Algeciras, el proyecto Heracles. Y esta presentación la ofrezco yo, pero en realidad recoge el trabajo que estamos iniciando diferentes investigadores de la Universidad de Cádiz y diferentes colaboradores de otras universidades. Yo soy el investigador principal de este proyecto, pero trabajo muy estrechamente y gracias a la generosidad de Raúl González Gallero, que es el investigador de la zona que nos ofrece buena parte de toda la información sobre la cual estamos trabajando ahora, Alicia Arévalo, que es la catedrática de Arqueología de la Universidad de Cádiz, que coordina también o tutela un poco este proyecto, y bueno, toda una serie de investigadores y colaboradores que son jóvenes investigadores de la universidad, alumnos de doctorado, alumnos de máster, que están realizando sus proyectos y sus trabajos de investigación asociados a las campañas que realizamos en la universidad de Cádiz. Vale, bien, pues aquí. Para aquellos que todavía no sepan dónde está la bahía de Algeciras, aquí hay una foto satélite de la península y aquí tenemos el estrecho de Gibraltar. Y es que la bahía de Algeciras constituye un espacio marítimo privilegiado. Se trata de una amplia y profunda bahía segura, situada en un cruce naval de máxima importancia que permite unir el Mediterráneo con el Atlántico y Europa con África, pero también Mediterráneo con el Atlántico Norte, con el Atlántico Sur y llegado el momento con América.
A lo largo de la historia de la investigación, numerosos estudios han puesto de relieve la importancia de este espacio, centrándose principalmente en tres fases, lo que sería la fase o la época antigua, donde destacan diferentes asentamientos urbanos, todos ellos de primer orden y vinculados a una intensa actividad portuaria o actividad marítima, como sería la maravillosa ciudad romana de Cartella, fundada en época púnica en el siglo IV, y actualmente asediada, literalmente, por la refinería, en fin, cuestiones que pasan en nuestro país a veces con el patrimonio. Así como la ciudad de Julia Traducta, también de gran importancia para su articulación y vertebración de tráfico marítimo en el estrecho. Y bueno, tenemos Calpe, tenemos Ceuta en el norte, tenemos diferentes ciudades. En época medieval destaca también el entorno, sobre todo con Algeciras, con las dos Algeciras y Gibraltar, produciéndose un continuo enfrentamiento por el control del estrecho entre castellanos, genoveses y diferentes flotas en diferentes contextos bélicos de este momento que ponen de relieve la importancia del estrecho de Gibraltar y de la bahía de Algeciras como punto de fondeo y punto de control para la vertebración de todo el tráfico marítimo que permitía unir el norte de Europa y África y la costa africana con el Mediterráneo. Y ya en época, aquí tenemos algunos de estos maravillosos cartografías de Piri Reis del siglo XVI, un poco más tardía. Pero bueno, aquí tenemos Gibraltar, Ceuta y la Isla Verde, donde estaría Algeciras. Todo esto es la bahía de Algeciras y el estrecho de Gibraltar. Y aquí tenemos en otras imágenes cómo en el siglo XIV la ciudad es abandonada y destruida por los nazaríes. Después de su conquista cristiana la vuelven a reconquistar los nazaríes para evitar que se constituya en ese lugar, que la corona de Castilla sea capaz de ejercer un control político y naval del estrecho de Gibraltar. Se destruye la ciudad y se retrotrae toda la actividad marítima, en cierto modo, hasta buena parte del siglo del siglo XV y XVI, donde será ya sí Gibraltar en sí mismo, el propio peñón de Gibraltar, el que tome la batuta. Hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando, bueno, a principios del siglo XVIII, cuando con la pérdida de el propio peñón de Gibraltar en el contexto de la guerra de sucesión, se decide repoblar y retomar el uso de la ciudad de Algeciras, y aquí tenemos unos planos maravillosos de las ruinas de la ciudad y las diferentes planificaciones que se hacen hasta su definitiva construcción en los primeros decenios del siglo XVIII. Bien, para no enrollarme mucho con esta introducción histórica, destacar también el papel que jugó la bahía durante todo el siglo XIX y los primeros años del siglo, perdón, durante todo el siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX, en el contexto de las guerras por el control del estrecho de Gibraltar y del tráfico marítimo con América, sobre todo con las potencias inglesas. Y tenemos evidencia y noticias de diferentes batallas, de diferentes naufragios, que no hacen más que reforzar toda esta importancia desde el punto de vista geoestratégico que cumple la bahía de Algeciras. Por eso la denominamos en el título del proyecto como un espacio privilegiado, porque es un espacio que ha sido testigo de la navegación del ser humano desde sus orígenes. Si nos remontamos, por ejemplo, incluso a las pinturas rupestres que se encuentran en el norte de la provincia, en la zona de la Laja Alta, donde tenemos representaciones de embarcaciones o de probables embarcaciones, algunas bastante bien estudiadas, que se pueden remontar en dataciones hasta 2000 años antes de Cristo, con lo cual tenemos todo un recorrido histórico que nos permite afirmar que nos encontramos ante uno de los cruces de caminos marítimos más importantes que ha habido y que sigue siendo a lo largo de la historia, porque actualmente, y como se puede ver también de fondo en esta imagen, todo el entorno está completamente alterado y afectado por el gran puerto comercial del puerto de Algeciras. Aquí tenemos algunos planos que nos permiten ilustrar toda esta intensidad del tráfico marítimo. Aquí vemos la dicotomía entre Gibraltar y Algeciras y Gibraltar en pleno siglo XVIII, el enfrentamiento constante y continuo por el control del estrecho.
y algunos planos. Toda esta actividad nos ha dejado una gran cantidad de cartografía histórica, de cartas náuticas, de planos y de proyectos de construcción de obras que nos permiten obtener una gran información de detalle sobre aspectos muy interesantes para la investigación marítima y náutica, como son las batimetrías y la evolución de la propia batimetría del entorno de la bahía, que nos permite avanzar en el estudio de uno de los objetivos que explicaré más adelante del proyecto, de los objetivos vinculados con la infraestructura portuaria y el tráfico marítimo en el interior de la bahía. No todos son batallas, lógicamente, de hecho son lo menos. Lo que más hay es una actividad constante de tráfico y navegación de diferente tipo, ya sea comercial, ya sea de pesca, ya sea de explotación de recursos del litoral, que ha dejado una evidencia material en los fondos de la bahía y en el propio litoral, y es esa evidencia la que estamos estudiando en el marco del proyecto Heracles. Como decía, toda esta cartografía nos permite, por ejemplo, como en un proyecto que realizamos en el puerto de Cartagena hace ya algunos años, reconstruir todos los procesos de transformación y alteración de la línea de costa y que, por tanto, pueden haber afectado al patrimonio conservado en esos márgenes, así como la propia evolución de la batimetría reconstruyendo curvas batimétricas de espacios que actualmente se encuentran completamente alterados por los dragados que se producen en estos espacios portuarios, que sí tienen una característica principal, que son espacios vivos. Son espacios que siempre van a estar en constante evolución, muy dinámicos y generalmente muy alterados por la propia acción del llamado progreso. Esta imagen me sirve para hacer referencia a, imagino que se ve aquí, a un hecho que, ¿por qué hablamos entre las columnas de Hércules? Y esto es una imagen satélite, se puede ver, ¿no?, de Google Earth, donde tenemos el estrecho de Gibraltar. Esta sería la parte de España, esta sería la parte de África. Y las columnas de Hércules tradicionalmente, discusión historiográfica, pero tradicionalmente se sitúan entre los dos promontorios que nos están marcando los accesos al estrecho de Gibraltar. Y si yo voy navegando por esta zona, esto me lo explicó un día que íbamos por aquí con el coche Raúl, y me dijo, fíjate que cuando uno va navegando y acercándose al estrecho del mar por el Mediterráneo, ve dos peñones enormes que parece que la línea de costa está unida, no parece que haya un paso. Y conforme se va acercando, se abre ese canal, y es lo que estamos viendo en este patético vídeo que he grabado con el Google Earth, se abre ese canal que permite llegar al Atlántico. Este es el mito de Hércules abriendo el paso, separando las dos peñones y abriendo el paso hacia el estrecho, como la propia topografía del entorno nos está llevando a miles y miles de años de tradición náutica que se tiene atesorada en este espacio. Volvemos a la presentación. Vale. Bien. Pero no todo son cosas bonitas. La historia de la arqueología subacuática en Algeciras, que es motivo de la tesis doctoral que está realizando Raúl, ha tenido diferentes fases que han supuesto, pues, diversos avances a lo largo de los últimos 50 años, y comienza siempre con ese grupo de aficionados, de buceadores que documentan, y en este caso fue un grupo muy bien guiado por Félix Rodríguez Lloret, por otra serie de colaboradores de él, que luego fundaron el Club de Buceo Caetaria, que fueron de los primeros buceadores que empezaron a localizar evidencia arqueológica subacuática y prepararon este tipo de documentos que son maravillosos, donde se encuentran estos croquis subacuáticos de cómo está el fondo, donde hay materiales, las enfiladas costeras para orientarse, incluso algunas fotos, y toda esta información la van pasando progresivamente al Ministerio de Cultura en el momento, en los años 80, y en el año 84 se realiza una primera intervención por el profesor Manuel Martín Bueno, que constituye una de las primeras intervenciones arqueológicas subacuáticas en la bahía. Sin embargo, es una bahía, como digo, en constante, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, en constante evolución y construcción, lo cual ha producido un gran impacto muy agresivo de dragas y de la propia construcción del puerto comercial, del puerto de contenedores de Algeciras, que han alterado y han cubierto y destruido una parte muy importante del patrimonio cultural sumergido de todo este entorno, que ya no vamos a ser capaces de recuperar porque se encuentra totalmente destruido. Muchas de estas intervenciones, además, se hicieron
sin un control arqueológico, que es una cosa habitual que ha pasado en estos años hasta hace unos tiempos que se han establecido las nuevas normativas, y por desgracia se ha perdido muchísima información. Alguna de la información arqueológica se encuentra atesorada en el museo local, en el Museo de Algeciras, que es un museo muy interesante de visitar, donde se pueden ver algunos de los objetos que nos están describiendo esa amplísima cronología que tiene la bahía en su uso como desde el punto de vista del fondeo, de la actividad portuaria, pero también de la navegación. Tenemos este candil, por ejemplo, de época islámica, en el siglo XIII, si no recuerdo mal, anclas de piedra que pueden ser de cualquier cronología, pero también asociada a contextos de cerámica y ánforas romanas, los típicos cepos de plomo, el material ya del siglo XVI, XVII, aquí tenemos otro objeto, y por ejemplo, esta guarnición de un casco que también se recuperó de uno de los entornos de la bahía, donde se realizó, bueno, se produjo un conflicto, una confrontación bélica, una batalla naval de época medieval, del periodo medieval. Toda esta información permitió que, pese a toda esta amplia historia marítima que he intentado resumir de una forma muy rápida en estos minutos, actualmente en la bahía de Algeciras y en carta arqueológica, en elementos patrimoniales inventariados que se tienen aproximadamente 125 yacimientos, de los cuales solo 4, dentro de toda esta gran información, son de naturaleza subacuática, y de ellos solo uno puede ser considerado pecio, que es el denominado pecio de la ballenera, sobre el cual hemos trabajado y presentaré algunos resultados. El nivel de conocimiento y documentación de este patrimonio es muy escaso, y creemos que uno de los objetivos, y por tanto de los objetivos principales de este proyecto, es poner en valor este patrimonio a través de su investigación, de su protección y su difusión. Para eso es para lo que se crea este proyecto Heracles. Es un proyecto que tiene como objetivo principal la documentación e investigación y puesta en valor del patrimonio cultural subacuático de la bahía de Algeciras, basándonos en 3 fases de trabajo, en 3 objetivos principales. Estudiar las zonas de fondeo y actividad náutica en la bahía de Algeciras desde una perspectiva completamente diacrónica, como deben de hacerse este tipo de estudios sobre espacios portuarios. Identificación y evaluación de la amenaza urbanística, industrial y de cambio climático para la conservación de este patrimonio, que es un aspecto muy importante porque, como se puede seguir viendo, es un puerto de un gran potencial que va en crecimiento, y como va en crecimiento se van a ir afectando entornos con evidencia arqueológica o con probable evidencia arqueológica, y se van a ir además también modificando las dinámicas locales de corrientes que pueden alterar el cubrimiento o descubrimiento de ciertas zonas arqueológicas ya conocidas. Y por último, poner en valor y hacer una experiencia de puesta en valor del patrimonio arqueológico subacuático de la bahía de Algeciras a través de diferentes experiencias, algunas pilotos, otras estables, que voy a explicar a continuación. El objetivo primero, como comentaba, se basa en el estudio arqueológico desde el punto de vista de la arqueología subacuática principalmente. No pretendemos acercarnos a problemáticas que ya están también, en cierto modo, bastante estudiadas por otros investigadores en tierra, como son las ruinas de Cartella, la ciudad romana de Cartella, incluso Julia Traducta, Algeciras, en sus diferentes cronologías, por diferentes investigadores. Nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en la parte subacuática, que además está completamente abandonada desde el punto de vista de la investigación. Uno de los objetivos de las fases de trabajo que nos hemos marcado, pues es esa recopilación de esa documentación previa, que en buena parte es esa tesis doctoral que está ya terminando y a punto de entregar Raúl, y a partir de ahí hacer una prospección arqueológica con instrumental geofísico, un análisis y tratamiento de esta información en los servicios centrales que tenemos de la universidad, planificación y desarrollo de la campaña arqueológica con una serie de sondeos de comprobación de los diferentes sitios de interés y, en cierto modo, pues bueno, hacer analítica, estudios y un estudio individualizado de cada uno de los yacimientos que reviertan un mayor interés y un mayor riesgo en su conservación. Para ello contamos con la ayuda de este proyecto de investigación que está cofinanciado con fondos FEDER de 154.000 euros y con el programa de arqueología náutica y subacuática de la Universidad de Cádiz. Es un programa que se viene desarrollando desde el año 2015, lanzado por el profesor Xavier Nieto, al cual todos le debemos mucho, y que desde el 2017 inicia sus prácticas de arqueología subacuática asociadas al máster de arqueología subacuática en los entornos de la bahía de Algeciras. Estos trabajos desde 2017, 2018 y 2019 nos han permitido
recabar una gran cantidad de información para poder lanzar este proyecto que comenzó en época de pandemia, porque tiene que cumplir con unos objetivos de justificación económica, que así son los proyectos europeos, y comenzó en mayo de 2020 y de momento hemos realizado algunos trabajos que también presentaré a continuación. Una parte muy importante de toda la actividad que nosotros realizamos y que a veces nos dicen que es extraña, es que casi todos los trabajos, buena parte de los trabajos que hacemos, lo hacemos ofreciendo a los alumnos que trabajan en la universidad o que están estudiando en la universidad líneas de TFM, líneas de trabajo fin de máster vinculadas con nuestros proyectos. Líneas de fin de máster, de trabajo fin de máster, que a ellos les permite realizar una formación muy práctica en el proceso de investigación, trabajar en yacimientos reales y a nosotros avanzar en la investigación de una manera muy productiva, porque nos retroalimentamos todos de ese proceso. Las infraestructuras con las que contamos básicamente para la investigación son el buque oceanográfico UCádiz de la Universidad de Cádiz. Aquí tenéis algunas imágenes prepandemia, obviamente, aquí estamos todos sin mascarilla y algunos se nos ve más jóvenes y sin la incipiente calvicie actual. Los alumnos trabajan y participan en todos los trabajos. Uno de los primeros yacimientos que nos sirvió de yacimiento escuela fue el Pecio Arapal, que no se encuentra exactamente en la bahía de Algeciras, pero es un cargamento muy interesante, lingotes de cobre de época romana. Lo voy a pasar muy rápido porque este no revierte de interés dentro del proyecto, pero sí que sirvió para formar ese equipo de trabajo sobre el cual estamos ahora cimentando este proyecto Heracles. Trabajo que, como pueden observar, van desde la investigación de los propios materiales del propio pecio, pero no nos olvidamos, por supuesto, de la parte de conservación y restauración en sus diferentes formatos, tanto de material extraído como in situ, y también la parte arqueométrica, para la cual, por ejemplo, nos colabora mucho el profesor Nicolás Ciarlo, que ha dado una conferencia también dentro del marco de estas jornadas, y otros profesores de la Universidad de Cádiz, como el profesor Manuel Betancourt. Bien. Ahora, no me pasaba. Para ir centrando un poco el discurso, porque veo que me voy enrollando, ya son casi las 7 de la tarde, vamos a hablar unos minutitos sobre uno de los yacimientos que más información nos está dando ahora mismo y sobre los que estamos centrando buena parte de los trabajos, que es el Pecio de la Ballenera. El Pecio de la Ballenera fue descubierto en el año 81 por Félix Rodríguez Lloret, como decía, este buceador, este pionero del buceo, tanto profesional como deportivo en la bahía de Algeciras, junto con su grupo de colaboradores, y comunicaron el hallazgo al Ministerio de Cultura del momento, que encargó al profesor Manuel Martín Bueno, de la Universidad de Zaragoza, realizar se realizaron diferentes proyectos de investigación en el estrecho de Gibraltar, en la bahía de Bolonia y en diferentes puntos, con los medios también del Centro Nacional de Arqueología Subacuática, porque estuvo en la embarcación UPA2 trabajando en este lugar. Y aquí tenemos una foto de Manuel Martín Bueno, pero he de decir que esa foto no es de la ballenera. Sé que alguno me dirá que eso es Galicia, y lo sé que es Galicia. Pero esta imagen sí que es una imagen de los trabajos que ellos realizaron en la ballenera. La excavación de este pecio, pues bueno, se hizo un sondeo, se recuperó material arqueológico, que hasta 2004 no se exhibió y se realizó una publicación en un volumen asociado a una pequeña exposición que realizó el Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía en el Museo de Cádiz. Una exposición sobre el cargamento cerámico principalmente de este pecio, que es de gran interés. Nosotros estamos trabajando actualmente desde el año 2017, pero principalmente hemos iniciado el trabajo más intensivo en el año 2018, 2019 y en este 2020. Estamos trabajando sobre diferentes problemáticas dentro de este pecio que quedan todavía por responder, como son la cronología general y detallada de su hundimiento, el estado de conservación del pecio, el potencial de diferentes zonas para la conservación de la arquitectura naval, que ya hemos podido documentar estos años, y complementar la información histórico-arqueológica del entorno que no se tiene. Asociado además a este proyecto, bueno, la documentación se hizo primero con una prospección, con GPS, luego una serie de sondeos que nos han ido permitiendo a lo largo de estos años ir avanzando en diferentes zonas de excavación, documentación superficial mediante la limpieza del fondo marino con chuponas de agua y de aire, con mangas de succión alimentadas por bombas de agua o de aire, y una documentación fotogramétrica, como se puede ver en sistemas de información geográfica, y también por dibujo tradicional.
que también todo constituye el marco de trabajo y de prácticas de los alumnos. Aquí tenemos una situación de la campaña antes de que estuvimos de campaña ahora en el cierre justo antes del nuevo cuasi confinamiento, hasta el 16 de octubre, y no están esos datos actualizados porque estuvimos trabajando por esta zona, documentando una nueva parte del yacimiento. Y como decía, en el entorno realizamos diferentes prácticas con los alumnos. Aquí se pueden ver algunos de un vídeo de esos trabajos subacuáticos, donde se puede ver la cerámica, la madera. Es un cargamento cerámico muy interesante, muy interesante, con cerámica de origen ligur, que explicaremos un poco más adelante algunas particularidades, porque nos permite establecer y analizar un proceso comercial muy interesante de redistribución de todas estas producciones cerámicas, que siempre son un cargamento secundario hacia el norte de Europa y América, a través de los puertos de Cádiz y Sevilla. Este es el bajo posiblemente en el que chocó el barco y se hundió. Bien, buena parte de estos materiales y de estas problemáticas del yacimiento han sido estudiadas a través de TFM por algunos alumnos, como podéis ver aquí Julio, Juan Carlos, Lidia, o alumnos de doctorado, o otros compañeros de postdoctorado que están trabajando algunas cuestiones específicas. Aquí vemos algunos objetos cerámicos de interés, como son esa cerámica marmorizada, esa grafiada compuesta, la cerámica azul sobre blanco que viene de la zona de Pisa, o la mayólica pintada. Son objetos cerámicos de gran interés. Ahora lo explicaré un poco después por el análisis también que se puede hacer de los gustos de las élites genovesas y de las élites sociales que se localizaban en los puertos de Cádiz y de Sevilla. Otros objetos de interés siempre aparecen en una excavación subacuática, objetos de interés, como son estos tapones de peltre asociados a botellas de base cuadrada, artillería y nos han aparecido piezas de artillería, proyectiles de artillería, y este objeto, esta vara metálica, este calibre de artillería, que aquí vemos algún detalle, está escrito en italiano o en lengua franca mediterránea, ferro y pedra, y con una escala logarítmica que permite calcular, dependiendo del diámetro, se calcula como una varilla, dependiendo del diámetro del proyectil, la cantidad de pólvora que yo puedo meter en el cañón para lanzarlo a una determinada distancia. Son algunos de los objetos más significativos que han salido. Sobre la cerámica, como se puede ver, es cerámica de una belleza pictórica impresionante. Son motivos decorativos que están relacionados con el Renacimiento italiano. Son producciones que se hacen sobre todo en la zona de Montelupo, que está en las afueras de Florencia, y en la zona de Pisa. Muy vinculados también a los propios talleres de retrato y de pintura y de bodegones, sobre todo, de principios, de finales del siglo, la segunda mitad del siglo XVI. Toda esta cerámica además está imitando motivos decorativos de origen chino, de la porcelana china. Otro de los objetos, como comentaba, interesantes y otros TFM interesantes que están analizando son aquellos vinculados sobre la botica, o bueno, el registro arqueológico vinculado a la salud a bordo del pez de la ballenera, o el estudio de un cargamento entre estas botellas de base cuadrada que llevaban generalmente productos farmacéuticos y otra serie de objetos, albarelo y demás, mortero, almirez, vinculados con la salud a bordo. Es un TFM muy interesante que nos ha permitido estudiar pues bueno, todo cómo se articulaba y cómo se producía la asistencia sanitaria a bordo de un buque comercial de finales del siglo XVI, porque tenemos mucha información de los buques militares, pero de los buques comerciales no tanta información. Otro trabajo muy interesante, el que se está realizando desde el punto de vista de la conservación, sobre una colección de objetos en piedra que nosotros estamos interpretando como posiblemente pisapapeles, vinculados a pisapapeles para sujetar las cartas náuticas, porque cada uno es de su padre y de su madre, como decimos, son todos distintos en cuanto a su forma y su tamaño, pero están todos muy bien cuidados, tallados, y en una piedra de cierto prestigio, como era el gabbro, que hay abundantes esculturas en gabbro en diferentes culturas. Es una colección, como digo, muy interesante en la que se está trabajando principalmente en el punto de vista de la conservación y restauración. Otro de los trabajos interesantes que se han realizado además este año durante el periodo de pandemia nos ha permitido afrontar y modificar en cierto modo la investigación
para realizar investigación virtual a través de las fotogrametrías que habíamos tomado de detalle de diferentes elementos, pues hacer trabajos de investigación. En este caso es otro trabajo de investigación del máster de arqueología virtual de la Universidad de Alicante, que lo realizó una alumna también restauradora, Berta Martínez Colón, que realizó todo el proceso de diagnóstico y restitución virtual y restauración virtual de estos cañones que, créanme, que aquí hay dos falconetes en hierro en cierto mal estado. Y bueno, todo el trabajo fue desde lo más manual, como se puede ver aquí, intentando interpretar la forma, hasta su modelado tridimensional utilizando software específico. Y finalmente, todo el objetivo de toda esta recreación es hacer estudios arqueológicos desde el punto de vista volumétrico que nos permitan avanzar en las problemáticas de conservación in situ, pero también estudio del patrimonio cultural sumergido sin necesidad de extraerlo completamente, sino a través de modelos fotogramétricos poder modelar elementos que estén más o menos conocidos y a partir de ahí establecer hipótesis, primero de su conservación y luego de su identificación. Sobre la madera no han comenzado a aparecer elementos de la arquitectura naval del barco, todo ello sin conexión anatómica, en un estado de conservación bastante precario y que de momento no nos permiten definir de una manera clara el sistema constructivo ni el origen, porque siempre hablamos del pecio de la ballenera como un pecio con un cargamento de origen genovés, pero no sabemos si el barco es genovés. Puede ser un barco construido en Holanda, en Santander, en Galicia o en el Bajo Guadalquivir o de construcción mediterránea. Eso nos lo va a decir el estudio de la arquitectura naval, porque por fuentes escritas sabemos que muchos genoveses compraban barcos en Cádiz y en Sevilla para hacer el tráfico mediterráneo entre Génova y el puerto de Cádiz y Sevilla. Sobre la influencia de la cerámica, es de gran interés la influencia que tiene en América, sobre todo a través de la Talavera de Puebla, por ejemplo, y cómo también acaba convirtiéndose esta cerámica mayórica, esta cerámica decorada, en un elemento de prestigio, de significación social para aquellas clases sociales de un quiero y no puedo. Porque ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos lo mismo que tenemos en la actualidad. Tenemos unas falsificaciones de productos que pretenden ser imitaciones de productos chinos, como es, por ejemplo, la cerámica azul sobre blanco, con una calidad mucho más baja de lo que sería la porcelana china, a un coste económico, una ratio económica que está estudiada a través de fuentes escritas del beneficio de 1 a 8, son muchísimo más baratas y permiten, en cierto modo, a diferentes personas que quieran significarse socialmente, pues tener productos que así lo permiten dentro de su hogar. Otra de las líneas de trabajo que estamos iniciando ahora mismo vinculadas con este cargamento es precisamente eso, la distribución de la mayórica italiana en América a través del puerto de Cádiz y Sevilla y cómo se usa y cómo nos está refiriendo el uso de esos espacios costeros, de esos espacios portuarios y las élites que allí se localizaban. Los trabajos de conservación y restauración, como digo, forman parte de toda la actividad que realizamos. Por suerte contamos con laboratorio en la universidad, por menos suerte contamos con poco personal, eso es lo que siempre pasa en las administraciones públicas, mucha maquinita pero poco personal, a ver si nos dejan poco a poco ir fortaleciendo nuestro laboratorio y poder avanzar mejor en lo que es la conservación del patrimonio. Una parte muy interesante de este yacimiento es todo esto que vemos aquí, que son, no sé si se ve, ¿no? Sí. Son como una especie de barras metálicas que están sobre el fondo que han permitido conservar estas cajas, esos elementos longitudinales que se ven sobre el fondo, son cajas de madera que están muy vinculadas con la propia estiva del barco. Ahora explicaremos por qué. Me gustaría que se quedaran con la imagen de que toda esta zona que parece roca no es roca. Son barras de hierro concrecionadas sobre el fondo, que está cubriendo prácticamente buena parte del yacimiento, así como estos grandes bloques de piedra que se han caído de la parte superior. Esta es la planimetría del yacimiento y aquí se ve esa gran concreción metálica de barras de hierro que pensamos que sería realmente uno de los cargamentos principales de este pecio. Pues sabemos que la cerámica generalmente es un cargamento secundario. En la fuente escrita de este periodo, cuando se habla de la cerámica, generalmente se carga el buque
comercial, con aceite muchas veces, con sal, con algunos productos en materias primas, y lo que sobre se mete en otros productos que se especifica a veces que son cerámicas de este tipo. La distribución y el estudio detallado de la ubicación de cada uno de los restos a través de la fotogrametría nos está permitiendo avanzar en la hipótesis de formación de sitio. Voy a ir un poquito más rápido aquí, pero me interesa, por ejemplo, ver en este análisis espacial de la concentración de material de cerámica marmorizada en el entorno del especio de la ballenera, en la zona de excavación, cómo la gran parte del material se ubica en esta zona, cerámica marmorizada. Mientras que la cerámica de azul sobre blanco, que son esos platos que van imitando esa cerámica china, se ubica en su mayoría aquí. Todo el entorno además está en una pendiente que va ganando profundidad conforme nos alejamos hacia la zona, en este caso, del norte. ¿Esto por qué es así? Es así, y esta explicación nos la dan esas cajas que habíamos visto antes en ese pequeño vídeo, esas cajas de madera, porque es en estas cajas donde tenemos una explicación del proceso de formación de sitio. En esta maravillosa animación de los estudios Pixar que van a ver, se puede comprender cuál es el proceso de hundimiento. Aquí tenemos el barquito que posiblemente estaba fondeado o no. Esta es una sección del perfil de costa, o a lo mejor estaba intentando llegar a la zona y abrigarse porque se hunde en la ensenada de Getares, que es una de las zonas de fondeo principales del entorno. Y el barco tiene un accidente, todavía no sabemos exactamente cuál, choca con una de las rocas y se encaja entre dos lajas. Aquí vemos cómo se distribuye y se desparrama el material por el fondo. Y se desparraman unas cajas en las cuales iba principalmente estos platos cerámicos de azul sobre blanco. Por eso se concentran los platos cerámicos aquí, porque lo que se desparraman son las cajas que contenían los platos. Con el paso del tiempo esas cajas se deterioran, la materia orgánica se descompone o se rompe completamente y se desparrama un poco el material cerámico y lo vemos esparcido por todo este entorno. Mientras que los cuencos, estos cuencos marmorizados, iban en fardos de tela y por eso la gran mayoría se ubican aquí, en este entorno, y no están mezclados los materiales. Es un ejemplo de cómo una documentación detallada de los objetos nos permite de una manera bastante clara avanzar en el proceso de formación de sitio, que finalmente acaba en esta última imagen cubierto por la progresiva rotura y desmoche de las piedras del entorno que acaban cubriendo el yacimiento. Un poco también como pasó, bueno, de forma más artificiosa en el Bajo de la Campana, pero en tantísimos yacimientos subacuáticos. Bien. Aquí pueden ver algunas de las fotos de los trabajos realizados por los equipos de trabajo que hemos estado teniendo en el entorno. La suerte de poder contar con un buque como el UCADIS para trabajar es enorme porque nos permite contar también con laboratorios internos de trabajo, y estas son algunas imágenes de los alumnos que colaboran, de los técnicos de laboratorio y de los laboratorios de la universidad. En este caso, esta imagen de aquí abajo es del laboratorio húmedo de trabajo del barco, donde hacemos el inventario todos los días. Otro de los pecios que estamos investigando en la zona, vinculado dentro del proyecto Heracles, es el timoncillo. Pecio que se descubrió, que lo documentamos por primera vez en el 2018 y que se hizo una campaña intensiva de documentación superficial en el 2019. Este pecio está compuesto, pues se trata de una pequeña acumulación de fragmentos cerámicos de ánforas que se ubican en un entorno también rocoso, muy próximo a los entornos de la ballenera, por eso lo pudimos localizar, porque con una prospección del entorno lo pudimos ver. Y entre todo este núcleo de piedras se pudieron documentar fragmentos cerámicos de ánforas. Ánforas todas de la misma tipología, que son la Ramón T11, la tipología de Joan Ramón, de ánforas púnicas, en este caso del siglo IV, son las T11.2.3.1 y así. Hay también un alumno, que en este caso es Pablo Fraile, que está haciendo el TFM, bueno, lo ha terminado ya, sobre este yacimiento, y nos ha permitido también avanzar un poco en ese conocimiento, como digo, de la tipología de los materiales, la cronología del pecio, siendo tal vez el pecio como tal más antiguo documentado hasta la fecha en la bahía de Algeciras, ya que lo tenemos tratado por la cerámica y también se han hecho análisis arqueométricos de la cerámica contando con la colaboración de Leandro Fantucci, que es otro investigador de la universidad. Nos permite datar el pecio en torno al siglo IV, finales del V, inicios del IV a.C., siendo por tanto
la evidencia arqueológica subacuática más antigua de toda la bahía que tenemos claramente documentada hasta la fecha. Lo cual nos permite tener un arco cronológico de estudio muy amplio, que es algo que pretendemos dentro de esta diacronía de estudio. Como decía, en 2017, 2018, 2019, algunos de los trabajos que hemos realizado, pero ¿qué hemos hecho a partir de 2020? Pues bueno, a partir de 2020 se ha trabajado en la sectorización de la zona y en la comprobación de toda una serie de naufragios y de hundimientos y de hallazgos casuales que tiene documentado Raúl González Gallero en su tesis doctoral, y otros colaboradores nos van informando de vez en cuando, o nuevos yacimientos que localizamos durante nuestras prospecciones, que pudimos realizar durante el mes de una quincena del mes de julio, con 3 alumnos también del máster de arqueología subacuática, que eran alumnos internacionales que tenían que irse por temas de visado al final de julio, y tuvimos que hacer una campaña rápida y nos ofreció grandes resultados. Pudimos comprobar cerca de 12 zonas de inmersión o 12 yacimientos, que son los que están en verde, comprobados aquí en diferentes puntos de la bahía, y hay una gran cantidad de patrimonio subacuático en la bahía de Algeciras, sobre todo en zonas costeras. Uno de ellos, por ejemplo, es este yacimiento que nosotros lo estábamos interpretando como una posible cañonera. Una posible cañonera del periodo de Barceló, que por dimensiones, esta es simplemente una documentación superficial del pecio, ¿de acuerdo? Está a 2 metros de agua y se ve claramente, es impresionante ver, aquí se ve de una manera muy clara, voy a parar este vídeo, esta es la fotogrametría, aquí se ve de una manera muy clara, aquí tendríamos el codaste, la popa, y por aquí la proa. Esta zona de aquí es el montículo de proyectiles que debería tener esta cañonera, y aquí estaría, aquí se observa un poquito de la carlinga, que no se intuye muy bien en la imagen porque no tiene muy buena calidad, yo lo siento, pero aquí estaría la carlinga y hacia adelante tendríamos la proa. Es impresionante el nivel de conservación de la arquitectura naval y el grado de refuerzo que tiene la arquitectura naval de este barco. Por eso nos permite, de momento, plantear la hipótesis de que se trata de una cañonera de las de, al menos, del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, la cual sería la primera documentada y excavada, bueno, cuando podamos hacerlo, desde el punto de vista de la arqueología subacuática. ¿Por qué? Porque no hay espacio entre las claras de las cuadernas, y son cuadernas que tienen aproximadamente casi 25 o 30 centímetros cada una de ellas de ancho. Son cuadernas muy duras, muy grandes. El forro también tiene cerca de 10 centímetros de ancho en algunas partes donde está conservado, lo cual nos está dando que es una arquitectura naval hiper reforzada. ¿Para qué? Para soportar no tanto los impactos, que sí, sino sobre todo las tensiones producidas por un cañón al dispararse en una embarcación tan pequeña. Como saben, las cañoneras suponen el precursor de la fragata actual. Desde que se comienzan a utilizar a finales del siglo XVIII, se utilizan de forma exitosa en la guerra de independencia norteamericana y luego posterior en la guerra civil, por los ingleses en buena parte del siglo XVIII para la defensa de sus posesiones, el siglo XIX, perdón, y acaban desembocando en la eliminación de la artillería de borda y se prioriza la artillería de proa, que como tenemos en las fragatas actuales solo tienen un cañón en la proa principalmente, para disparar al margen de otro tipo de armamento que no voy a entrar a detallar porque ni lo conozco. Lo interesante, como digo, de este pecio es su estado de conservación y su singularidad, dentro de que ésta se encuentra a apenas 2 metros de profundidad en una zona de rompiente de ola, lo cual hace muy necesaria su documentación para garantizar al menos su preservación mediante documentación y establecer los protocolos necesarios para que se tomen las decisiones pertinentes para su cubrición o su salvaguarda. Otros pecios documentados se localizan en la zona de Rinconcillo. Aquí tenemos una gran cantidad de embarcaciones también fechadas por el tipo de forro que conservan, de forro exterior. Este forro es muy curioso porque es un forro, creemos que en zinc, estamos haciendo los análisis arqueométricos mientras hablamos prácticamente esta semana, y sería muy, muy original y muy curioso poder documentar porque se tiene por fuente alguna información sobre este tipo de embarcaciones, pero no arqueométricamente se han podido documentar hasta la fecha de una manera clara el forro asociado de este material de zinc. Hay forro de cobre, también tenemos embarcaciones que ahora enseñaremos en el entorno. Hay otros pecios de época antigua que también hemos podido documentar, como es esta acumulación
también ya un poco más a profundidad, casi 24 o 25 metros, si no me equivoco, de ánforas, como ven aquí, son ánforas de Salazón, ánforas de época romana, que también se conservan en los accesos a la bahía de Algeciras. Y nos están describiendo también ese peligro en el acceso, pero también esa importancia de centralización del tráfico marítimo de la propia bahía. Otro yacimiento también que está comenzando a ser estudiado por alguna, tanto el anterior como este, por alumnos del máster de este año, que aunque estemos en periodo de pandemia, los alumnos son muy valientes y se lanzan a hacer trabajo, y aunque sea de manera virtual, ya estamos lanzando la planimetría del yacimiento, que en este caso es de gran interés para estudiar también. Se trata de un proyecto pequeñito, pero para estudiar el proceso de conservación y de deterioro progresivo de la madera de un pecio que se encuentra también a apenas 4 metros de profundidad en una zona donde además se está perdiendo arena. Es una zona de regresión costera que explicaremos más adelante y que es otro trabajo de gran interés. Buena parte de los trabajos que se están realizando se van a realizar en colaboración con otras instituciones, como el Centro de Arqueología Subacuática o el Instituto Hidrográfico de Marina. Estas son algunas de las herramientas que contamos en propiedad de la universidad, como este perfilador de fondos. A ver, no sé si me están escribiendo. Este perfilador de fondos. El propio multi-haz con el que encuentra el UCADIS para poder trabajar. También lo vamos utilizando. Voy a pasar un poco rápido porque son ya casi las 7:30. Aquí. Y bien, vamos ahora. Este era el objetivo de investigación que, como ven, estamos trabajando prácticamente en su fase 1 y fase 2. Queda muchísimo trabajo por hacer todavía, pero estamos empezando a conseguir resultados, y eso que hemos empezado con un bagaje que tenemos de otros investigadores y con el trabajo realizado en apenas 2 semanas y este mes y medio que hemos estado en el mes de octubre trabajando también en el entorno, en el mes de septiembre y octubre. El objetivo 2 es tal vez un objetivo muy interesante, que es el de la identificación y evaluación de las amenazas urbanísticas, industriales o de cambio climático para la conservación del patrimonio subacuático de la bahía. También tiene diferentes fases de trabajo. Voy a ir un poco más rápido porque veo que están llegando ya a las 7:30. Ahora, actualmente nos encontramos en la fase 1, en la de identificación de las amenazas para la conservación del patrimonio arqueológico subacuático, y también en el estudio histórico de las construcciones portuarias y el grado de afección que al patrimonio han tenido. En este sentido, la fotografía histórica, así como la cartografía, son de gran ayuda para poder reconstruir la línea de costa y comprobar el enorme grado de alteración que está teniendo la bahía de Algeciras. Los trabajos que estamos empezando ahora son sobre todo, estos son planos ya generados para que se puede ver el avance desde 1936 hasta la actualidad en diferentes periodos de las construcciones del puerto y cómo ha afectado tremendamente al frente marítimo de la ciudad antigua, de la ciudad medieval y de la ciudad moderna. Y como digo, actualmente nos encontramos trabajando también, o vamos a iniciar trabajo en el archivo de la autoridad portuaria para poder documentar cuáles son las zonas de dragado o cuáles son las zonas que se han ido dragando desde época de que se tenía documentación, principalmente la Junta de Obras del siglo XIX, hasta la actualidad, que nos van a permitir conocer cuáles son las zonas peor o mejor conservadas para planificar actividades arqueológicas. Y esta es la última obra del muelle exterior, del muelle de Isla Verde. Como se pueden imaginar, son actividades que han afectado enormemente a la conservación del patrimonio del entorno y que también han afectado el cambio de la dinámica costera. Aquí se puede ver en esta imagen producida con el SIG, como con una imagen, una fotografía aérea, esta es la del vuelo americano de la serie B, de 1956, junto con una imagen aérea actual también de 2016, como la playa en este entorno de Algeciras ha ido retrotrayéndose a causa de la construcción del puerto, que ha cambiado la dinámica de corriente y oleaje. Y aquí se está acumulando, en esta zona inferior de la imagen, se está acumulando arena donde antes no había, y en todas estas zonas se está eliminando arena donde antes sí había. ¿Esto qué está produciendo? Pues, como se puede ver en esta otra foto satélite, que la pueden ver desde Google Earth, se están desenterrando una gran cantidad de especies de patrimonio que hay que documentar, hay que preservar,
o hay que estudiar para poder establecer las diferentes medidas de protección adecuadas. Aquí se puede ver como, por ejemplo, empiezan a salir, que son trabajos de los realizados este año, se ven cuadernas salir desde la arena directamente y se van progresivamente desenterrando la zona. Este pecio que he mostrado anteriormente es uno de esos que están afectados por este proceso de pérdida de arena en el entorno. Para estudiar buena parte de estos materiales lo vamos a realizar a través de trabajo de campo, trabajo de archivo y proyectos pilotos de conservación del patrimonio, en cierto modo liderados por Luis Carlos Zambrano, que es el conservador del Museo de Cádiz y uno de los grandes restauradores y conservadores a nivel europeo y por prolongación mundial relacionados con el patrimonio cultural subacuático, años y años de experiencia, y también con la utilización de este perfilador de fondos que nos va a permitir no solo documentar patrimonio, sino también hacer un monitoreo y un seguimiento periódico de cuál es la alteración sobre todo en la línea de costa de playa en las zonas donde se va perdiendo arena. También hay una tesis doctoral en marcha de un compañero de la Facultad de Ciencias de la Tierra que está haciendo el estudio de la regresión de la playa y esa información también es muy útil. Trabajar dentro de un espacio universitario como el que tenemos nosotros la suerte de tener es eso, es una suerte, porque nos permite establecer colaboraciones con investigadores de múltiples ramas y al final, como decía Luque, el arqueólogo subacuático del País Vasco, en una presentación que le vi, decía hace muchos años, yo era joven todavía, decía que el patrimonio cultural subacuático es esa gran plaza a la que todos queremos llegar de diferentes caminos. Y en este caso en la universidad se refleja de una forma muy clara. Es ese gran elemento de estudio desde el que diferentes caminos podemos llegar y completar una información muy útil. ¿Para qué? Y ahora me viene muy bien. Para transmitirla a la sociedad. Y esa sería la fase 3 del proyecto o el objetivo 3. He de decir ahora que digo lo de la fase, que no son objetivos que se vayan concatenando uno tras otro, sino que son objetivos que se van trabajando de forma entrelazada. No vamos esperando a que se termine una fase para empezar la siguiente, solamente algunos pequeños objetivos, pero en general vamos trabajando de forma concatenada. El objetivo 3, como digo, es el que se titulaba Valores de uso y puesta en valor turístico del patrimonio arqueológico subacuático de la bahía de Algeciras, a través de estas fases de estudio que son principalmente de análisis previo de la situación, de estudios de público, de estudios, como se puede ver aquí, de los estudios DAFO típicos de debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidad, que nos van a permitir establecer, bueno, ya los tenemos realizados, nos permiten establecer de una manera clara cuáles son las actividades que se pueden realizar y las oportunidades que podemos aprovechar, y sobre todo contando con la colaboración. Esta se viene por los superhéroes que nos ayudan en todo este tipo de cosas, los stakeholders, los colaboradores, las entidades colaboradoras de Algeciras, que básicamente son el Parque Natural del Estrecho, el Centro de Buceo, el Club de Buceo Cataria, la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas, FEDAS, el propio Ayuntamiento, Autoridad Portuaria, creo que lo he dicho ya, la propia universidad y TIDE, que es un proyecto de investigación europeo que estamos también llevando a cabo a nivel de todo el área atlántica, pero estamos focalizando mucha actividad en la bahía de Algeciras, que nos está permitiendo pues, dotar de fondos y de recursos a una serie de proyectos vinculados con la puesta en valor del patrimonio de esta zona marítima en concreto. A través de, primero, un toolkit que ha sido desarrollado por Carlota Pérez Reverte, que también forma parte de su tesis doctoral. Como ven, siempre vamos retroalimentando de la investigación para todo lo que se llama transferencia del conocimiento al fin y al cabo, para transferir y generar recursos para pequeñas y medianas empresas, sobre todo de turismo activo, que quieran generar recursos turísticos vinculados con el patrimonio cultural subacuático y marítimo de la bahía. Para ello se han diseñado 3 caminos, 3 líneas de trabajo principales, o 4, que serían el diseño de un dispositivo móvil de telecomunicación, ahora lo explicaremos, lo que hemos llamado la ruta de los vapores, que se hace en estrecha colaboración con el Parque Natural del Estrecho y con la Fundación del Campus Tecnológico de Algeciras. Esta ruta de los vapores, ahora explicaremos un poco en qué consiste. Y he perdido el hilo, perdón. Sí. Y la musealización o la puesta en valor in situ
del yacimiento arqueológico de La Ballenera, generando una ruta arqueológica subacuática estable, así como empezar a utilizar experiencias de realidad virtual y realidad aumentada en 2 puntos de información de todo el entorno, que nos van a permitir crear, y es en lo que se está trabajando ya, a iniciativa del Parque Natural en colaboración con nosotros, con otras instituciones, con la Consejería de Cultura y de Patrimonio de la Junta de Andalucía, en lo que será el Parque Arqueológico Subacuático del Parque Natural del Estrecho, que va a permitir poner en valor toda una serie de yacimientos, pero además desarrollar experiencias de buceo en seco para aquellas personas que necesiten o que no puedan realizar inmersión en diferentes yacimientos arqueológicos. La primera experiencia es la que se está desarrollando dentro del proyecto TIDE, liderada por un investigador de la Universidad de Cádiz, por Luis Mariscal Rico, que consiste en ya está diseñada y está en proceso de creación y de montaje de una experiencia que permita, mediante una boya anclada al fondo, mediante una serie de elementos, transmitir datos, principalmente vídeo, pero también información de temperatura y diferentes sensóricas de la excavación arqueológica subacuática que se está realizando en ese momento. ¿Transmitirlo a dónde? A un servidor en Internet al cual puedan acceder empresas, pueden acceder, sobre todo lo estamos orientando para instituciones educativas, ya sean de educación primaria, secundaria o universidades, porque mientras estemos realizando campañas de investigación, tendremos esta boya que durante diferentes momentos del día y diferentes días a la semana pondremos horas de conexión para que la gente pueda ver y nosotros les vayamos explicando cómo vamos trabajando en el fondo del mar y cómo se va realizando una investigación arqueológica subacuática. Porque a veces tenemos siempre esta imagen de la arqueología subacuática como esa actividad que nos vamos a encontrar en el barco de Tintín en el fondo del mar y por desgracia pues no es así. Y es todo un trabajo de equipo y un trabajo complejo que merece la pena ser transmitida a través de diferentes cámaras para la sociedad, siempre y cuando la visibilidad lo permita, y este es otro de los retos que tenemos en el proyecto. La otra actividad es la generación de esta ruta arqueológica subacuática, bebiendo de experiencias previas, como en el proyecto Isla Grosa u otras actividades que se han realizado, ya en el marco del proyecto de La Ballenera, generando una ruta musealizada con un recorrido, una panelería y una actividad ya cerrada con los centros de buceo de la zona en el cual se le hace una explicación del yacimiento, se visita el yacimiento donde se establecen diferentes puntos de interés y posteriormente se visita el Museo de Algeciras, donde se puede seguir completando esa instrucción, esa visita y ese conocimiento del patrimonio concreto del pecio de La Ballenera, este pecio de final del siglo XVI, con este interesantísimo cargamento cerámico, pero que ya, como han visto, se complementa de un montón de objetos de vida a bordo que lo dotan de gran interés. Otra de las experiencias en la cual ya estamos trabajando es el de la realidad virtual. Aquí pueden ver un vídeo grabado hace unos días experimentando con las gafas de realidad virtual y una fotogrametría y como una persona está buceando en un entorno subacuático. Sé que la calidad de momento es muy baja, estamos trabajando en ello, como dirían, pero aquí se pueden ver los dos cañones y cómo esta persona va a ir visitando esos cañones. Todo esto irá además con contenido enriquecido cuando esté terminada la experiencia y serán diferentes yacimientos los que se van a realizar esta experiencia. No solo de época antigua o moderna, sino también de época contemporánea. Estaba leyendo ahora muy rápidamente, con el ojo que tengo un poco visco en el chat, información sobre el pecio de la habichuela, el Great Liverpool, el San Andrés, y son buena parte de todos estos pecios los que se van a realizar también con experiencias de buceo en seco, del dry dive, mediante realidad virtual, generando un modelo fotogramétrico. Y serán estos pecios donde finalmente también en el Parque Natural del Estrecho se establezcan una información que se va a ofrecer mediante un curso de formación a los centros de buceo, se establezca información y señalética subacuática para la visita de estos yacimientos, con el objetivo principalmente de facilitar el disfrute responsable del patrimonio subacuático y fomentar también una relación responsable y positiva con el patrimonio, que el buceador se sienta cómodo y satisfecho visitando un yacimiento arqueológico subacuático y a veces no tenga la sensación de que está cometiendo una ilegalidad porque ha visto algo en el fondo del mar. Y esto se desprende a través de varias encuestas que realizamos periódicamente, donde a veces los buceadores deportivos, por una falta de explicación y de implicación, creo yo, de los arqueólogos, no saben muy bien si se encuentran algo, si lo tienen que decir, si no lo tienen que decir, si se bucea en un yacimiento arqueológico, si tienen que tener permiso o no, depende de cada comunidad autónoma y del tipo de yacimiento y de la actividad que se vaya a realizar. Pretendemos también eso, favorecer
un mayor grado de conocimiento y generar y contribuir a la generación de esa masa crítica que va a permitir que esperemos que en los próximos 5 o 10 años la gente que se está formando ahora pues pueda tener más trabajo y podamos tener más actividades como las que estamos presentando y se han presentado estos días en esta jornada. Y finalmente, pues las típicas y cotidianas actividades que nosotros siempre estamos muy empeñados de charlas, sobre todo organizadas desde el punto de vista de FEDAS, como estas de aquí, pero también de FAN, en la figura de Raúl, con diferentes instituciones para comunicar las actividades que realizamos, pero también de cara a la ciudadanía. Obviamente son fotos prepandemia, de visitas al barco mientras estamos trabajando y de visitas a otros sitios del entorno. Por último, agradecer, y como tiene que ser lógico y normal, a la Universidad de la Junta de Andalucía y al Fondo de Desarrollo Regional FEDER, que es el que financia dentro de la convocatoria de proyectos de excelencia este proyecto de investigación, y a todos nuestros colaboradores que en mayor o menor medida, con contribución económica o en especie, casi todo en especie y siempre con una gran generosidad, nos ayudan a que se lleven adelante este proyecto que, como pueden ver, tiene muchas patas y que a veces nos lleva un poco de cabeza, pero creo que nos está dando grandes satisfacciones a todos y que va a dar más satisfacciones en los próximos años, ya que termina y terminará legalmente en el año 2023, con lo cual tenemos todavía por delante muchos años y muchos meses de trabajo. Y ya está. Muchas gracias. Oye, Felipe, doctor Felipe Cérez Andreu, un placer oírte realmente, bueno, una pasada, por decirlo así, en mi condición como espectador. Espero que coincidamos pronto por las tierras del sur y poderte saludar en persona. Sabes que estoy un poco al corriente del tema de lo del Parque Natural del Estrecho y la labor que se hace y se realiza desde allí es brutal, lo podemos decir así. Pasaremos ahora a las preguntas, que lo dirigirá Antón, pero hoy me tomo un poco la libertad porque tengo una pregunta de alguien que tengo mucho aprecio, que hace una faena muy importante a la federación, ¿vale? Y que justamente estábamos hablando del tema porque tienes un buen bombardeo de preguntas, eso te lo dirá Antón, ¿vale? O sea, no has acabado aún, son y media, queda un buen ratito. ¿Vale? Pero era curioso porque Amante es alguien que realmente entusiasta de este tema y me dice, es llamativo que todos los especies de la bahía están tocando costa. Y aquí ya paso el turno de palabras a Antón. Pero te formulo esta pregunta porque realmente le he dicho, digo, es que es interesante. Digo, Sí, vamos bueno, por responder simplemente a esta pregunta, esos son los que tenemos documentados hasta la fecha a través de informaciones recuperadas de archivos y sobre todo de buceos. Por lo tanto, son los más cercanos a la costa también, los que hemos podido documentar. Pero queda todo un gran trabajo en las cotas de mayor profundidad. De todas formas, la bahía de Algeciras es una bahía muy profunda. Enseguida se alcanzan los 60 y 70 metros de profundidad en el saco interno, pero toda la parte profunda, digamos, de la bahía, más allá de los 20 metros en adelante, está todavía por hacer una buena documentación del entorno. Queda mucho trabajo por hacer, sí. Bueno, ahora entro yo. Hola, Felipe. Buenas, Antón. Felicidades por la ponencia. De esto estábamos hablando un poco fuera, ¿no? Y yo comentaba aquello del manual, ¿no? La mayor parte de los pecios se hallan en la plataforma continental a menos de 50 metros de profundidad, ¿no? Y quizá por eso es una de las razones que se ven tantos pecios cerca de la costa, ¿no? Por fortuna para nosotros no están demasiado profundos muchos de ellos. Hay muchísimo patrimonio por trabajar en todo el mundo, a poca profundidad. Sí. Y eso es muy importante porque a veces nos dejamos llevar por, como decía Xavier Nieto, a veces por las maquinitas y las modernidades de irnos a gran profundidad. Y es cierto que hay pecios muy bien conservados a gran profundidad, pero tenemos una responsabilidad como investigadores y los gestores como gestores de preservar y estudiar ese patrimonio que tal vez va a ser el que más amenazado por el cambio climático va a estar, porque la dinámica de corriente y de oleaje va a cambiar en los próximos 50, 60 años de una manera muy clara. Y ese es el patrimonio que más va a sufrir. Sí, de hecho nosotros para Viveiro, para los próximos años, estamos desarrollando un proyecto intermareal, ¿no? De las zonas que quedan en seco con el cambio de mareas para poder recuperar aquellas barcas de pesca que a día de hoy ninguna se ha fabricado con plano, por lo cual no sabemos nada y la información nos tienen que dar todos los restos que tenemos que estudiar in situ, obviamente. Te voy a hacer las preguntas, bueno, parte de ellas, no todas obviamente, que nos ha ido pasando el público.
Aquellas que dejemos fuera, traspasaremos para que las contesten por escrito más adelante, para luego enviárselas a todos los asistentes. Antes de empezar las preguntas, perdona, quería recordaros que cuando terminemos la despedida de las jornadas, os vamos a dar voz y encenderos el micro para que tenga una charla con todos vosotros. Y ahora sí empiezo. La primera pregunta es de Jorge Salgueiro y pregunta: ¿por qué son tan escasas las fuentes arqueológicas? Y hace una reflexión sobre la recogida de información en la Casa de Contratación de Sevilla sobre los naufragios. Sí, bueno, son escasas porque a lo mejor las he presentado yo de forma escasa y de forma escueta. Hay muchísimas más fuentes arqueológicas que no he presentado por tiempo y por espacio. Y, por supuesto, hay un trabajo de archivo que estamos trabajando dentro del proyecto que está avanzando. Y no solamente el archivo de la Casa de Contratación, el Archivo General de Indias, sino también hay muchos otros archivos que nos van a dar una información y que se están trabajando actualmente, que van a enriquecer muchísimo el nivel de conocimiento que tenemos actualmente del patrimonio subacuático. Pero la información de archivos, sin duda, es de gran valor para el periodo, sobre todo de época del siglo XVIII, con todo el conflicto bélico en el entorno de la bahía de Algeciras, y del siglo XIX, con la gran cantidad de hundimientos que hay en el estrecho. Son de gran interés esas fuentes. José Medinilla pregunta: ¿existe algún tipo de cooperación con las autoridades de Gibraltar en relación a la investigación subacuática y a la protección del patrimonio? Estamos trabajando en ello, como se diría. Se han hecho algunos contactos y no descartamos intentar poder trabajar allí dentro del proyecto, pero si no es ahora, será más adelante. No es algo que tampoco nos surja en exceso, pero es realmente importante contar con la parte de Gibraltar porque, como se ha visto, la bahía es un único geográfico. No se puede separar una cosa de otra si se quiere hacer una interpretación histórica coherente. Bien, José María Corona, debo entender que es debido a la imagen que habéis pasado de los cañones, hace la pregunta sobre ellos, si se van a conservar in situ. Sí, el objetivo de los cañones, sobre todo, también es para poder permitir convertirlo en un recurso dentro de la ruta subacuática. Se pretenden conservar. Pensábamos que estaban peor conservados de lo que están. Después de los estudios realizados este año se ve que están bastante bien conservados, que el núcleo metálico tienen todavía bastante conservado y se podrían extraer y trabajar mejor en un museo. Pero están muy bien ahora mismo consolidados, consolidados no. Bueno, el nivel de conservación ahora mismo está muy estabilizado en el fondo. Entonces nos permite, sin un deterioro mayor para ese patrimonio, establecer un recorrido dentro de esa ruta subacuática para que puedan ser un atractivo más dentro de la visita. La parte de conservación y restauración se realiza y se va a realizar desde el punto de vista virtual, mediante esta experiencia que de momento ha empezado con STFM, pero que va a continuar con la generación de un recorrido virtual que se colocará en Internet. Sí. De Jorge Salgueiro también va relacionada, entiendo, con la anterior, además, y la pregunta es si la falta de restos se puede deber al abandono de las autoridades y a la acción de los cazatesoros, como ha pasado en el caso de las Mercedes. A ver, siempre ha habido un expolio por desconocimiento, que no ha sido el más agresivo. El más agresivo ha sido el expolio por un interés mercantil, pero el expolio por desconocimiento de souvenir, que se llama, no es tan agresivo. Sí que a veces impide poder tener esos pequeños indicios que sobre el fondo te dicen que a lo mejor aquí hay 2 o 3 trozos de cerámica y voy a encontrar algo. Pero en la bahía de Algeciras lo que ha habido ha sido sobre todo una gran destrucción de patrimonio por la actividad portuaria, por la construcción de los muelles y por los dragados. A veces con un control arqueológico mínimo y a veces sin ese control arqueológico. No me aventuraré yo a decir que hay una dejación por parte de las autoridades porque me consta y además está declarada zona de servidumbre arqueológica y hay una preocupación para su protección de este patrimonio, pero es cierto que ha habido una gran destrucción y a veces, por mucho que pensemos que el patrimonio es importante para mucha gente, a veces lo económico es importante para otra gente. Sí. María de Coruña, en relación con el cambio de la línea de costa,
qué métodos utilizáis para conocer en un espacio o sea, para conocerlo en un espacio tan antropizado. ¿Qué método utilizamos, perdón, Sí, para estudiar una para, sí, o sea, ¿qué método utilizáis para conocer la anterior línea de costa? Ah, La reflexión es que, claro, realmente sí, la sí, sí, lo vida entiendo, lo argentina entiendo. está muy antropizada, claro. Sí. Pregunta en Lo entiendo, lo relación. entiendo. Sí, principalmente dentro del proyecto lo que hemos intentado mostrar es a través de la georreferenciación y estudio de la cartografía histórica y de las obras portuarias. Primero, desde un periodo actual y vamos poco a poco escalonando mediante georreferenciación escalonada hasta periodos antiguos. Trabajos geoarqueológicos no vamos a realizar, pero sí estamos bebiendo de resultados de otros investigadores que se han realizado estudios de sondeos geotécnicos con perforación y recuperación de testigos, tanto en la zona de la línea de la Concepción, en la zona de Cartella, en la desembocadura del río Palmones, en la zona de la propia línea de costa de Lluvia de Traducta de Algeciras, y eso puede ayudar a restituir de una forma más precisa las líneas de costa, pero sobre todo a través de la georreferenciación y digitalización de la cartografía histórica. Bien, te voy a hacer otra pregunta que lo hace Jorge Salgueiro, pero a lo mejor no conoces alguno de los barcos, ¿no? Puede. Menciona varios. Se entiende que los grandes naufragios documentados, como el Pecio San Andrés, el vapor RMS Don Juan, el vapor Miño, el SS Liverpool, ya nos quedan restos que pueden ser estudiados. Hay restos de esos pecios, algunos yo los he visitado ya y Raúl los conoce perfectamente. Sí, Y Raúl, me consta. de esos pecios hay restos y además merecen la pena ser estudiados porque algunos de ellos son evidencias de construcción de arquitectura naval a vapor de los primeros años, de las primeras fases del 1857, 1800, de esa primera fase del vapor, que es muy interesante desde el punto de vista de la arquitectura naval porque tenía unas tremendas problema a la hora de manejar y negociar las tensiones que producía una máquina de vapor para garantizar la estanqueidad de un barco que además comenzaban generalmente ya todos a construirse en hierro. La ventaja de esos pecios es que están construidos en hierro, entonces buena parte de su arquitectura naval está bien conservada, mimetizada con el fondo, pero bien conservada. Otro problema que nos encontramos en la zona y que se ha sobrevenido es la invasión de la alga china, de la Regulopteryx oikumare, que es una alga, no sé si está muy familiarizado a nivel español o nacional o internacional, pero es una alga que parece ser que ha venido por los cargueros, en el lastre de los cargueros que vienen de China, y es una especie que todavía no está declarada como invasora, pero está cubriendo completamente todos los fondos y alterando primero el medio natural y luego ocultando completamente el patrimonio. Entonces ese es otro reto que tenemos precisamente para estos restos de gran tamaño en conservación de arquitectura naval en hierro, que se puedan mantener visibles. Ahí estamos pensando en soluciones desde el punto de vista de la ciencia ciudadana, que se llama, de la colaboración de clubes de buceo, de buceadores recreativos en diferentes jornadas para realizar actividades de documentación o de seguimiento, por ejemplo, de este alga y también de limpieza de algunas zonas. Siempre contando con la tutela y marcada, con las normas marcadas por el Parque Natural del Estrecho, porque es un entorno protegido. Juan Manuel Jiménez pregunta, ¿se puede decir que el cargamento del pecio de la ballenera iba destinado casi en su totalidad a las clases más pudientes? No, no es un cargamento que fuera destinado a clases más pudientes. Es un cargamento que iba destinado a clases, y a hablar de clases en diferentes momentos cronológicos complicados, ya me viene la vena histórica, iba destinado a grupos sociales que pretendían, generalmente de clases de gran poder adquisitivo, como podían ser familias de genoveses asentados en Cádiz y en Sevilla, que a su vez transmiten esa moda de esa cerámica a las familias que pretenden ser tan pudientes como ellas, pero que son familias de la península o son familias de América. Y entonces es cuando se consumen estas imitaciones. Por ejemplo, en la cerámica, la cerámica en azul sobre blanco, la decorada en azul sobre blanco, es incluso más barata que la cerámica de Talavera a nivel de venta cuando se leen los documentos históricos, ¿no? O más barata infinitamente que la cerámica de origen chino. Entonces, lo que estamos viendo son productos baratos que están destinados a inundar un mercado en el cual alguien quiere pretender. No pasa lo mismo con la mayólica, con la cerámica pintada esta con motivos figurados o arquitectónicos, que
mucho más apreciada a nivel social, y esa cerámica se documenta muy bien a nivel documental en lo que son testamentos, en lo que son dotes de mujeres que meten a monja o novias, y se dice, y la meto a monja y al convento se le donan 23 platos de mayólica con tal decoración. Eso es muy interesante, ese aspecto. Pero no me resiento, o sea, las clases más pudientes compraban o bien vajilla en metal, que era la que realmente valía, o bien otro tipo de producto. Mosista Lavea te hace dos preguntas. La primera ya la has contestado, que tiene que ver con las autoridades británicas de Gibraltar, y la otra es, ¿quién y qué tipo de vigilancia o actuaciones se realizan para evitar el expolio? La vigilancia principal se realiza a través de los diferentes sistemas de protección del patrimonio que cuenta el Estado español y las diferentes comunidades autónomas, o sea, la Guardia Civil, la Armada, a través del SIBE también, y una actividad que nosotros pretendemos es, mediante nuestra presencia en la zona y sobre todo la presencia de Raúl y el grupo de colaboradores del Centro de Buceo de Caetaria, es mantener una actitud proactiva, es decir, vamos visitando, vamos contando, vamos compartiendo la información para que aquello que se conoce, como se suele decir, es aquello que o sea, solo se protege aquello que se conoce y solo se puede conocer si lo vamos transmitiendo de una forma clara. Pero a nivel institucional, las que mantienen ese seguimiento y ese control es la Guardia Civil, aduanas también, tiene cierto espacio de control ahí, y la Armada. Y bajo la coordinación, podríamos decir, o tutela o dependiendo de cada comunidad autónoma, de las direcciones de patrimonio de esas comunidades autónomas o de los centros de arqueología subacuática. Bien, Javier Alío pregunta, ¿cómo pueden informarse de las visitas que hacéis y dónde la estáis difundiendo? Cuando son visitas que realizamos, generalmente las que hemos realizado hasta la fecha, las comunicamos a través de nuestras redes sociales, que en Facebook nos podéis encontrar en Línea de Arqueología Náutica y Subacuática, UCA, y también a través de la página web y también a través de las instituciones que colaboran con nosotros. Es decir, la propia página de Facebook de FEDA se hace eco de estas actividades, la de la FAS de Andalucía también, y por redes sociales en general es por donde se puede conocer esta información. Aarón Barreira pregunta si os habéis topado con algún yacimiento que no sea un pecio. Sí, una de las partes más importantes de este trabajo es el estudio de los fondeaderos. Es que me he enrollado con otras cosas y no me da tiempo a detenerme. Los pecios siempre suelen ser lo más llamativo, pero a mí personalmente, como investigador, yo soy especialista en puertos, lo que más me interesa son los fondeaderos, porque nos permiten reconstruir de una manera muy diacrónica, pero también muy detallada, la vida de un espacio náutico, la vida de la gente que fondeaba allí y que se le rompía el puchero y lo tiraba por la borda y también tiraba los huesos del pollo que se comía, podemos reconstruir su dieta y todo eso queda bien conservado, dependiendo del sitio, en los sedimentos fangosos de tipo portuario, que en este caso de Algeciras tal vez sean los que más se han destruido, pero hay zonas de fondeo, como por ejemplo los entornos de Getares, donde se han documentado cantidad de anclas de diferentes cronologías, desde época romana hasta época moderna y contemporánea, que nos están describiendo esa actividad de fondeo. Sí. ¿Y tipo estructuras? Estructuras no, hasta la fecha no. Siempre se ha especulado con alguna estructura que pudiera haber frente a Cartella, a la ciudad romana, pero de momento hasta la fecha no se ha hecho ningún trabajo sistemático subacuático que permita localizar nada. Básicamente es porque quedan muchas cosas por hacer, como tanto a nivel patrimonial. Sí. Almudena Gómez pregunta, ¿problemas con el medio ambiente? ¿Problemas con el medio ambiente? Bueno, que el agua está muy fría, no. Algunos, no, además de hecho estamos trabajando en un entorno que es un espacio protegido. Son áreas de protección dentro del parque natural y uno de los TFM que además está terminándose ahora, creo que se defiende ahora en la convocatoria de diciembre, si no me equivoco, es el estudio que ha hecho una alumna en el máster se matriculan alumnos también de Ciencias del Mar, por ejemplo. Y esta es una alumna de Ciencias del Mar que ha hecho un estudio del impacto de la actividad arqueológica sobre el medio natural. Y ha hecho un seguimiento de cómo hemos impactado, cuáles son las acciones que debemos de tomar desde el punto de vista de la arqueología para poder investigar en un espacio protegido, pero preservando y llevando cuidado con el medio natural que allí se encuentra. Bien, pues hasta aquí
las preguntas. Otras preguntas se puedan ir llegando, te las mandaremos por escrito, Sin como ya problema. hemos dicho. Voy a dar paso a Pep para que te despida. Yo te doy las gracias por querer estar con nosotros. No, gracias a vosotros, de verdad, es un placer. Aparte, últimamente, gracias a Raúl, tenemos muy buena relación con vosotros y esperamos que sigamos ligando estas De cosas. punta a punta, de punta a De punta punta a de la punta. península. Efectivamente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Es una pena despedirte, la verdad que nos veamos pronto, ¿vale? Que bueno, con Raúl ya sabes que estamos también muy en contacto, entonces que tenemos que decirlo así, las despedidas no son buenas, pero ha sido un placer y para todos los que te han escuchado has tenido más de 120, por decirlo así, espectadores, decíamos, continuo, o sea, hasta el final, prácticamente, ahora salvo al tema de preguntas, porque hay gente obviamente que tiene que ir a sus labores y la vida es dura, pero ha estado muy bien realmente. Y nada, te despido para todos los que quedan, como por los que han llegado quizás más tarde de la presentación, como doctor Felipe Cérez Andreu, investigador postdoctoral Juan de la Cierva del Ministerio de Ciencia y Universidades de la Universidad de Cádiz, coordinador de la línea de arqueología y arqueología subacuática de la UCA y profesor y coordinador de las prácticas del máster de arqueología, donde allí, gracias a Dios, tenemos muchos amigos y mucha gente en común que han ido haciendo este máster y estas prácticas y que continúen estas buenas prácticas y que nos veamos pronto y esperando también que haya, que ahora eso ya le dejamos a Antón, que haya unas quintas jornadas de historia marítima en la ciudad de Viveiro, que a día de hoy es un referente y él, bueno, yo lo digo aquí, ahora que lo puedo decir, ¿no? Es un currante, o sea, es un tío que digamos que cuando creamos, no digamos lo de fichaje, sino que cuando creamos este comité, él está desde los inicios y realmente la labor que hace Antón en el norte, ya no te digo en Galicia, sino en todo lo que es ya, como me hizo mucha gracia, que ahora Suso se reirá porque está aquí presente, me dice, el jefe de la cordillera cantábrica, dice, ha hecho un trabajo excepcional en todas las provincias del norte y bueno, que nos veamos pronto, que de eso se trata, de ir uniendo el sur y el norte, el sur, el este y el oeste. Ahí estamos. El equipo del comité científico, muchos los conocen. Sí, sí. Y si podemos estar con la opción, oye, allí estamos. Un placer Os invito a todos para que vengáis en octubre de 2021 al primer Congreso Iberoamericano de Arqueología Náutica y Subacuática, que también será abierto para todo el público y queremos que forméis parte, las asociaciones de buceo y las asociaciones que estáis colaborando en impulsar la protección del patrimonio, que forméis parte también de ese evento. De una manera o de otra. Muchas gracias. Estupendo. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por el trabajo a todos. Gracias. Jesús, vete conectando. Ahora vamos a hacer la despedida, la clausura de las jornadas. Y Jesús, adelante. Bueno, pues antes de llegar a la formalidad, en este caso, del acto de clausura, pues decir que muchas gracias al doctor Felipe por esta interesante y completa ponencia, sobre todo también por el proyecto y sobre todo también por las fases y programa y puesta en valor de las mismas, con lo cual pues yo creo que llegará a buen sitio y a buen puerto, como se suele decir, pues ese gran proyecto que tienen en la bahía de Algeciras, ¿no? ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro
Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas. A conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales. A proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática. A hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Asómate a algo nuevo. Asómate a nuestras playas, a nuestras rutas, a nuestros paisajes. Asómate a nuestras casas rurales, a nuestros apartamentos y a nuestros hoteles. Asómate a la piscina del spa, a la barra del bar. Asómate al camino. Asómate a nuestra gastronomía, a nuestra historia. Asómate a Viveiro. Vive Viveiro.